Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este taller 2021. Vamos a trabajar, como habíamos prometido en nuestra primera clase, con algunos contenidos que intentan hacer un puente entre los temas que vamos a trabajar según cronograma y programa en la unidad 1 y en la unidad 2. Es decir, que vamos a trabajar acerca de lo que sería pensar, concebir, armar una intervención de tipo institucional para acompañar a aquellas instituciones en las que nosotros trabajamos, pensando específicamente en cuáles son las tareas, las acciones que tienen que organizarse para que ese pensamiento con el que nosotros solemos acompañar, para que nuestras ideas se materialicen, cobren forma, tomen cierta dimensión que haga asible aquellos problemas que hemos construido para intervenir, ¿sí? Porque si no suele suceder que cuando nosotros estamos trabajando podemos tener una buena comprensión, pero si esto no se traduce en algunas líneas específicas de acción, que están articuladas entre sí, que están diseñadas de manera tal que puedan sostenerse en el tiempo y con las personas reales de las instituciones, lo que suele suceder es que a veces esas intenciones que nosotros vamos teniendo no logran concretarse o se concretan de una manera muy lábil y entonces enseguida se caen, ¿sí? O no consiguen tener las articulaciones necesarias como para que otras personas tomen la posta, para que sea un ejercicio más de tipo colectivo, para que no recaiga siempre en la presencia física y en el aporte individual de quien está allí acompañando. Así como nosotros como miembros de un equipo o como formando parte de algún equipo asesor, nos concebimos una partecita de quienes intervienen y siempre es en diálogo con otros, pensando con los demás. Del mismo modo, la institución educativa no funciona solamente porque Mengana es la directora o porque cuál es el profesor que lleva adelante la tarea central con los chicos y las chicas, o porque tal preceptora o preceptor funciona de X modo, ¿sí? Sabemos que toda institución tiende a ponerse como arriba de los hombros y de la cabeza de ciertas personas, pero justamente lo que como equipos de asesoría tenemos que intentar lograr es concebir una manera más colectiva e institucionalmente situada de nuestras prácticas. Por lo tanto, también las de la escuela, porque ahí hay un orden de reciprocidad, ¿sí? Aquello que queremos instalar como tarea que perdure en las escuelas, es lo mismo que tenemos que poder armar en nuestro propio equipo para que esos dos sistemas de actividad, para que esas dos eh, configuraciones laborales se vinculen entre sí de una manera coherente, ¿sí? Es por eso entonces que les voy a compartir una presentación con la que vamos a trabajar hoy y que tiene que ver con esta famosa palabra, dispositivo, que ustedes tienen en la bibliografía. Acá tienen a Gamben, a Foucault, eh, que significa, como, un poco como estuvimos hablando en la clase, una manera de entramar aquello que pensamos para que pueda operar sobre realidades concretas, lo cual implica justamente analizar esas realidades, identificar qué es lo que tenemos por delante, con qué estamos trabajando, con quiénes estamos trabajando, elucidar y construir tipos de problemas que nos habiliten intervenciones articuladas y armar ciertas estrategias. Van a ver que un dispositivo no es cualquier armado de tareas o cualquier articulado de tareas, sino que conceptualmente, metodológicamente, técnicamente, tiene que haber una coherencia que reúna entonces en un mismo diseño aquellas cuestiones que vienen de un posicionamiento, con las que vienen de un saber hacer, con las que vienen de un reconocimiento de la institución y lo que allí sucede,
y todo eso va quedando junto en el entramado de un dispositivo. Vamos a ver un poco conceptualmente de qué se trata y hacia el final de esta presentación lo vamos a ir viendo específicamente como dispositivo de intervención institucional. Pero primero veamos qué concepciones hay acerca de lo que es un dispositivo. Lo primero que decimos, siguiendo a estos autores que ustedes tienen en la bibliografía, es que no es un listado de tareas para cada uno, ¿sí? Más bien, tiene que ver con identificar o construir una cantidad de lugares en los que vamos a intentar producir relaciones. Justamente, en la distribución de lugares habituales en las instituciones, hay a veces tipos de relaciones que están estancadas, ¿sí? Cuando ustedes lean al Luró, van a poder identificar también de qué sufren muchas veces las instituciones con estos lugares que están demasiado acostumbrados a permanecer quietos, que muchas veces están estratificados de una manera que no nos conviene, y que necesitamos a veces alterar o bien la distribución, la misma distribución de lugares, o armar o intentar armar algunas relaciones diferentes entre esos modos de ser y estar que ya están a veces instituidos. En algunos casos entonces es identificando la distribución de lugares, buscar relaciones diferentes, en otros casos es crear una nueva distribución o un nuevo modo de habitar esas maneras de ocupar un lugar y hacer con otros. No es un conjunto de actividades solamente, ¿sí? Por supuesto que cuando ustedes diseñan un dispositivo de acompañamiento, de intervención, de sostén, de seguimiento, hay distintos tipos de dispositivo, por supuesto que elaboran actividades y que tratan de armar con ellas un conjunto, pero no se reduce a esto, ¿sí? No basta con la enumeración y cierta configuración de esas actividades. Necesitamos problematizar el sentido que tienen cada una de ellas, tensionando un objetivo común y produciendo, a veces entre sí, algunas diferencias, ¿sí? No todas las actividades, aunque formen un conjunto, tienen que dirigirse necesariamente al mismo objetivo, pueden tener distintos objetivos, pero esos distintos objetivos tienen que guardar una relación. No todas son del mismo nivel, no todas abarcan la misma cantidad de gente ni de espacios, no todas son para el mismo plazo. Hay algunas que pueden estar articuladas dentro de otras, no necesariamente en una posición equiparable, ¿sí? Entonces vamos a ver qué características tienen los dispositivos. En principio, hay una palabra muy fuerte que necesitamos instalar, que es que son artificios creados para producir algo, para producir un movimiento, ¿sí? Diríamos mejor entre sujetos y también en los sujetos. ¿Por qué insisto en la palabra artificio? Porque justamente no es algo dado. La escuela tal como la conocemos funciona hace tanto tiempo así, que a veces se nos da creer que es natural y que es la única forma posible, ¿sí? Bien nos ha mostrado la pandemia cuántas otras posibles formas hay de hacer escuela, ¿sí? Entonces podríamos decir, y ustedes comentaban en la clase, la cantidad de artificios que creamos a veces para lograr un objetivo común, como por ejemplo sostener el vínculo pedagógico. Entonces decimos, esos artificios no están dados de entrada, se pueden pensar situacionalmente, son intencionales, disponen de cierta manera lo que tenemos, tiempos, tareas, espacios, pero también provocan, producen con cierta narrativa algunas intencionalidades. Disponen y ponen a disposición un conjunto de elementos diversos para que se inicien procesos. Disponen y ponen a disposición. Esto es interesante de concebir porque a la vez que
un dispositivo no arregla los elementos de cualquier modo, sino que organiza, distribuye, configura y sostiene ciertas formas de relación, y esto lo hace con un propósito, porque si no, la intencionalidad iría para otro lado, ¿sí? A la vez que entonces dispone y organiza, esta disposición es para poner, para habilitar, para abrir otras formas posibles. Siempre que algo se organiza, limita y a la vez posibilita. Por eso es tan importante el diseño, la comunicación y el sostén de los dispositivos, y que esto siempre sea concibiendo y pensando a otros. Ahí siempre hay un cierto ejercicio de autoridad. Autoridad basada en el saber, en la posición que cada cual ocupa, en la experiencia que se tiene para proponer algo y que otros puedan adherir a esta propuesta y formar parte de ella. La autoridad puede estar sostenida en que justamente se consensuó y se trabajó entre varias personas y se consideró a varias personas y posiciones dentro de una institución para que tengan voz y voto dentro de esa organización. Entonces la propia gente la sostiene, ¿sí? Fíjense que entonces es interesante ver también cuando decimos que en la creación de un dispositivo y su puesta en funcionamiento siempre hay un ejercicio de autoridad, un lugar de poder que no se delega, al que no se renuncia. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la calidad de ese ejercicio de autoridad. ¿Lo hemos hecho de manera democrática? ¿Eso considera a quienes son parte de ese dispositivo? ¿O está hecho sobre ellos sin pensarlos como protagonistas de la experiencia? Ahí es donde nos vamos generando este tipo de preguntas. Decíamos al principio, no son solamente actividades organizadas. Supone algunos acuerdos teóricos, técnicos, metodológicos, ¿sí? Para que eso funcione, no es solamente decir, vamos a hacer esto con buena voluntad. Eso tiene que tener una fundamentación, por eso en este seminario vamos a específicamente practicar esa fundamentación y esa comunicación, vamos a hacer ese ejercicio entre quienes estamos aquí formando parte del taller, porque el acuerdo teórico no está dado previamente. Aunque lo tengamos en nuestra formación, lo tengamos en la cabeza y lo tengamos en la intención, aunque aparentemente lo podamos estar compartiendo con nuestra comunidad. Pero el acuerdo teórico tiene que estar considerado, el posicionamiento ético y político también, tiene que estar considerado y escrito en el diseño mismo. Es decir, tiene que haber sobre eso un trabajo que lo deje situado, establecido, sobre el que también puede haber discusiones y modificaciones. Pero no basta con que un dispositivo despliegue una cierta cantidad de actividades y las justifique en su nivel técnico. Es necesario que a esto se le sume, lo preceda, lo evalúe y lo modifique si es necesario, una cantidad de acuerdos conceptuales y una cantidad de acuerdos de posicionamiento ético-político que tienen que estar presentes cuando se define la continuidad o la transformación del propio diseño. No supone crear de la nada. Nadie crea de la nada. Nada está creado de la nada. Todo tiene un antecedente y todo tiene, digamos, una necesidad de reconocimiento en el territorio. No podemos elaborar algo que solamente está en nuestra cabeza o en nuestro deseo sin que eso dialogue con la realidad experiencial de todos los sujetos que van a estar comprometidos en ese desarrollo. Decimos, a veces no es inventar, no solo por esta cuestión de que uno hace con otros, entonces ya no está creando de la nada. Hay palabras, hay ideas, hay resistencias, hay deseos de otras personas que están involucrados ahí. Pero además, porque hay elementos que ya están funcionando en la realidad.
tiempos, espacios, formatos curriculares, posiciones. Lo que a veces sucede es que necesitamos reordenar de otro modo aquello que ya hay y evitar algo que es bastante común en las instituciones, que es esta sensación de que empezamos siempre de cero. Partir de una buena experiencia, reordenar aquello que se tiene de otro modo, involucrar a veces a una persona nueva y dejar a otras que estaban. Son pequeños movimientos que pueden dar lugar a transformaciones bastante significativas. Vamos a centrarnos más aún en lo institucional. Decimos que los problemas de intervención en las instituciones no son los sujetos en sí mismos, aunque muchas veces la demanda que nos traen está teñida de la responsabilización a título individual de aquellos sujetos que, entre comillas, fallan. Cuando digo que no son sujetos, no me refiero solamente a los estudiantes. Me refiero a profesores, a directivos, a familias, a cualquiera que en la rotación de la pendiente culpabilización que muchas veces tenemos como una forma de rechazo a la implicación, puede ocupar el lugar de aquel que no quiere, que no sabe, que no puede, que falla. Esa unidad de análisis individual que intenta siempre instalarse porque viene de hace mucho tiempo, porque de algún modo permite como quedarse afuera de la pregunta, ¿sí? Ese modo que está muy instalado y muy presente no solo culpabiliza a los estudiantes, también muchas veces está encarnado o está materializado en cualquier otro adulto responsable de lo que pasa en una situación educativa. Entonces decimos, los problemas de intervención nunca los podemos enunciar en términos individuales o en términos exclusivamente vinculados a lo que hace o deja de hacer, puede o deja de poder un sujeto, sino que en todo caso los sujetos van a estar presentes en tramas de relaciones. Ese problema entonces que nosotros vamos a construir, que siempre es relacional, institucional, es decir, que contempla variables de la organización educativa y todas las tramas de las que venimos hablando en lo que respecta a las instituciones, ¿sí? Siempre ese problema va a estar situado y va a implicar una construcción, algo de lo que hablábamos en la clase. Al hablar entonces de un sistema relacional, de un sistema de actividad organizada, de una lógica institucional, de una perspectiva social, sabemos que todo problema que nosotros elaboremos va a ser complejo, no se va a reducir a una variable y mucho menos si esa variable es un sujeto. Y decimos, no es un obstáculo a remover, no es algo a eliminar. No es que nosotros cuando armamos, cuando concebimos y cuando nombramos un problema, lo estamos concibiendo como algo que rápidamente tenemos que eliminar, ¿sí? Por el contrario, lo que decimos es que la riqueza que tiene es que nos permite situar, circunscribir, rodear un objeto diverso, múltiple, complejo, pero que está dando cuenta de algo de lo que ahí sucede. Y que por lo tanto nos va a permitir, junto con la institución, entrar a ese problema, entrar, salir, verlo de un ángulo, de otro ángulo, compartir debates, ¿sí? Pero vamos a estar hablando de algo que es una construcción, un modo de nombrar lo que sucede, siempre relativo, siempre multidimensional, siempre implicando muchísimas perspectivas, también en disputa porque podemos no ponernos de acuerdo acerca de cuál es el objeto en cuestión, pero que vamos a poder ir abordando en la medida en que vayamos nombrando de manera relacional, situada, institucional, lo que sucede. Es indispensable preguntarse por el propósito. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué? A veces uno
dice, pero ¿por qué hacen el taller de convivencia para los primeros años? Porque siempre lo hicimos. Bueno, hay que poner una pregunta en aquellas cuestiones que se repiten sistemáticamente, en las que ponemos muchas energías y a veces hemos perdido el rumbo que orienta un propósito, ¿sí? Tenemos que poder preguntarnos en el proyecto formativo de una institución en la que estamos interviniendo, qué cosas son nodales, qué cosas son estructurales, qué está componiendo el eje de ese proyecto formativo, y en función de eso, articular los problemas que van sucediendo y nombrarlos de manera orgánica para entramarlos con ese proyecto institucional, y ahí ver entonces qué queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Siempre esta palabrita intencionalidad ligada al cambio siempre está presente. También puede haber disputas en la intencionalidad, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un acuerdo general en que hay que hacer algo, insisto, con los estudiantes de primer año, de un secundario, supongamos. Muchas personas pueden estar de acuerdo en que algo hay que hacer con esos estudiantes porque les cuesta iniciar la secundaria, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer con ellos y por qué? Ya empieza a ser un debate un poco más finito, porque hay quienes pueden decir, bueno, organicen clases de apoyo para que se nivelen, ¿sí? Otro puede decir, no, esto es más de lo mismo, vamos a intentar otra cosa. Alguien podría empezar a problematizar los dispositivos de recepción de una institución, con todos los estudiantes y no con los que tienen una dificultad. Bueno, imaginen la cantidad de discusiones y de debates que se dan cuando nosotros empezamos a pensar qué es lo que queremos cambiar y cómo lo hacemos. Entre el qué y el cómo hay una relación súper directa. Si somos coherentes, no puede haber tanta disonancia entre qué es lo que queremos, qué estrategias vamos a usar para eso, qué configuraciones son las que coherentemente encajan, ¿sí? Entonces decimos, ahí es donde uno dice, bueno, con esta intencionalidad, con estos propósitos definidos, vamos buscando una transformación que probablemente va a estar hecha de muchos objetos parciales para lograrse. ¿Mm? ¿Por qué es necesario ir recortando algunos objetos de trabajo parciales y no siempre una totalidad? Primero porque es inabarcable. Institucional, como les decía en el seminario, muchas veces se confunde con todos a la vez, ¿no? Que una propuesta sea institucional, a veces se confunde con la idea de que esté todo el mundo participando a la vez y que entonces se piense en actividades simultáneas para todos los aspectos que están involucrados en una organización educativa. No. Que sea institucional significa que está concebido de una manera tal que a los sujetos no los abandona a su suerte, sino que los considera entramados en una serie de propuestas pedagógicas. Pero esas propuestas pedagógicas nosotros no las podemos tomar todas a la vez. Vamos recortando objetos por su prioridad, por su capacidad de ejecución más rápida, porque son objetivos centrales a largo plazo. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a definir estratégicamente qué vamos tocando en una línea secuencial, qué tocamos a la vez, qué objetos pueden ser manejados simultáneamente y cuáles no. Y ahí vamos haciendo pequeños recortes que tienen que ver con manejar la institución. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Primer momento. Releer hechos y releer datos. Es muy importante contar con datos precisos de una institución y es muy importante conocer los hechos frecuentes que generan malestar, que interrumpen la continuidad de las trayectorias, que generan preguntas en los sujetos que enseñan y que aprenden. Es muy importante contar con eso. Pero de eso solito no vamos a construir un problema si no empezamos a ponerlo en relación con preguntas propias que se hace el equipo de acompañamiento, con una comparación con el proyecto formativo,
poniendo esos hechos y esos datos entre sí, ¿sí? A preguntarse y a sopesarse, poniendo cierto orden de prioridades, manejando de algunos modos algunas, podríamos decir, algunas ponderaciones, ¿sí? Y abriendo eso a una pluralidad de voces. Porque muchas veces en las instituciones nos ocurre que son uno, dos, tres los portavoces de las situaciones problema, donde aparecen hechos, donde aparecen datos. Pero cuando uno empieza a poner sobre la mesa y a abrir la interpretación de esos hechos y de esos datos, la ponderación de esos hechos y de esos datos, entre otras personas, muchas veces sucede que nos encontramos con otra escena completamente diferente. Y decimos, pero al final, esta pelea, supongamos un hecho, ¿no? Esta pelea entre estudiantes constantemente. ¿Cómo la lees vos? ¿Cómo la lees vos? ¿Cómo la lees vos? Cuando empieza a aparecer el campo interpretativo de ese mismo hecho, vemos que entonces no es tan sencillo concebir qué es lo que pasa. Lo que pasa ya forma parte de un debate y de una conversación donde necesitamos establecer unos primeros acuerdos. Cada vez que se establece un nuevo acuerdo, también se abren nuevos interrogantes, porque cuando uno modifica el modo de mirar una problemática o una situación, aunque no sea de orden problemático, puede ser una situación que reúna, por ejemplo, a personas alrededor de un proyecto que quieren proponer, aún así siempre vamos a ver que hay un campo ahí de negociaciones entre participantes que son necesarias realizar para que esa construcción pueda sostenerse a la vez que abre nuevos interrogantes. Cada vez que creamos una propuesta nueva, que enunciamos de una manera diferente lo que estaba sucediendo o que abrimos una puertita que no estaba abierta, se solucionan muchos problemas, pero se abren nuevos interrogantes. Y eso es parte del andar. No es algo tampoco que haya que eliminar, al contrario, es bienvenido, aunque momentáneamente nos dé esa impresión de que no estamos pudiendo terminar de organizar o de cerrar lo que estábamos haciendo. Imprescindible el reconocimiento de la organización como contexto de acción, como sistema de actividad, donde suceden esas relaciones entre espacios, tiempos y tramas muy particulares. Segundo momento, entonces, decíamos, recorte de objetos de trabajo. ¿Sí? Podemos tener un gran objeto que se recorte en otros más pequeños para ser abordados mediante estrategias específicas y puntuales. Todo dispositivo que se prepare tiene que poder tener un proceso claro de evaluación y de cierre, que puede ser la conclusión de esa herramienta, de ese dispositivo utilizado como una herramienta articuladora y provocadora, o puede ser su propia reformulación para continuar, ¿sí? O su redefinición con nuevos objetivos. Pero es necesario aquí ir, lo van a encontrar en el buró también, contra aquello que fácilmente tiende a instituirse y quedar como un instituido, impidiendo nuevas formas de instituyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es, por más que algún diseño específico de intervención nos haya funcionado muy bien y lo queramos replicar, es importante tener en cuenta que para que eso esté vivo, para que produzca efectos nuevos o para que sostenga una cierta producción de efectos que estaba sucediendo, siempre va a necesitar alguna nueva articulación, porque si no tiende a instalarse como si fuera una esencia intocable, ¿sí? El cotidiano escolar, el cotidiano educativo, el cotidiano de las instituciones lo absorbe y lo vuelve a poner en un punto de fijeza. Y eso es lo que no tiene que suceder. Bien.
Entonces, vamos a dejar de compartir por acá. Siempre aparece, cuando estamos elaborando modos específicos de organizar nuestras intervenciones, una forma, una configuración que también hace de sostén a la tarea. Y así les voy a pedir que piensen todo su trabajo en este seminario. ¿De qué manera, justamente porque hablamos desde una perspectiva institucional, de qué manera pueden ustedes ir pensando en sus acciones como equipos de apoyo, de acompañamiento, de orientación, pensándolas en este soporte que los dispositivos les hacen a ustedes y a la tarea, para que la presencia en las instituciones, por supuesto que va a tener la modalidad de ejercicio de autoridad y la modalidad personal de cada uno de ustedes, pero que no se reduzca a eso, que no quede ligada al hacer de tal o de cual solo por su estilo personal, o solo por su forma de presencia, o solo por su modo de ejercicio de la autoridad, sino que justamente todo lo que ustedes puedan aportar de manera personal esté abonando a un proceso colectivo, a un proceso institucional y sostenido por una forma, por una configuración organizativa que permita que esa acción vaya trabajando en las instituciones. A esto nos vamos a comprometer y lo vamos a ir trabajando poquito a poco en el seminario. Gracias.